Esa es la interrogante que surge tras la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024, en territorio palestino, incluida Gaza. Según la Sala de Cuestiones Preliminares, ambos políticos son penalmente responsables de delitos como asesinato, persecución, así como de cometer deliberadamente actos que exponen a la población civil al hambre como método de hacer la guerra. Esto potencialmente coloca, por ejemplo, a todos los reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel y a otros en una posición vulnerable. Esto podría tener consecuencias para las empresas, las inversiones y también para la calificación crediticia del país, es decir, de toda la economía. Israel ha propuesto la teoría de que la decisión de la CPI fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intenta evitar acusaciones graves de conducta sexual inapropiada y jueces parciales impulsados por el odio antisemita hacia Israel. Según el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, la CPI ha perdido su legitimidad. Estados Unidos, que no es miembro de la Corte Penal Internacional, como tampoco lo es Israel, reaccionó negativamente. La administración saliente, representada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos está en total desacuerdo con la decisión del tribunal porque la CPI no tiene competencia en este asunto y no tiene pruebas. Los republicanos en el Congreso ya están amenazando con imponer sanciones contra cualquier país, incluidos los europeos, que se atreva a cumplir con la decisión del Tribunal de La Haya, así como contra los jueces y fiscales de la CPI. Pero en Europa las opiniones diferían. Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant son obligatorias, así lo afirmó el jefe del Servicio Diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell. Según Borrell, las órdenes no son una decisión política y deben respetarse. Los gobiernos de Francia, España, Bélgica, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suiza apoyaron la decisión de la CPI. En consecuencia, a Netanyahu se le prohibió entrar a estos países. Pero el primer ministro Viktor Orbán invitó de manera demostrativa a Benjamin Netanyahu a visitar Hungría. Si la CPI encuentra el coraje para continuar, entonces veremos una división a lo largo de la línea entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuando Netanyahu visite tranquilamente Washington, sabiendo que Bruselas exige su arresto. La decisión de Canadá y los países europeos de acatar las sentencias del tribunal está provocando un acalorado debate en el escenario internacional. Las autoridades israelíes consideran que tales medidas tienen motivaciones políticas y las consideran una amenaza a la soberanía del país. La orden de arresto de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, podría socavar aún más el orden jurídico internacional, como escribe el prestigioso periódico británico The Financial Times. La publicación señala que la Casa Blanca había acogido con satisfacción la orden de arresto de la CPI contra el presidente ruso, pero rechazó la decisión del tribunal con respecto al primer ministro israelí. Para muchos, especialmente fuera de las democracias occidentales, esto parecerá un doble rasero por parte de Washington y socavará aún más el orden jurídico internacional. El periódico expresa su preocupación por el hecho de que muchos líderes de países en desarrollo vean ahora esto como un signo de hipocresía y una voluntad de elegir cómo aplicar el derecho internacional. Desarrollando su idea, la publicación señala que la orden de arresto de la CPI contra Benjamin Netanyahu podría dañar seriamente las relaciones entre Estados Unidos y los países europeos, que ya han declarado su disposición a detener al primer ministro israelí si llega al poder. El periódico recuerda que Donald Trump, que asumirá oficialmente el cargo de presidente de Estados Unidos en menos de 2 meses, ya ha impuesto sanciones contra la CPI una vez, y ahora los aliados del 47º presidente estadounidense podrían repetir este paso.